La Gran Depresión de 1929. La crisis del capitalismo liberal, la Gran Depresión de 1929. La economía de la posguerra ocurrió entre 1914 y 1929. Europa sufrió profundamente las consecuencias de la guerra en su economía, mientras que los Estados Unidos y Japón salen de la guerra enormemente fortalecidos en los aspectos económicos. El tránsito para alcanzar una economía normal estuvo rodeado de grandes dificultades por la extensión del mercado negro y el gran número de especulaciones. Además de esto, el problema de la desmovilización de los soldados y su reintegración a los trabajos civiles por la fuerte inflación y las huelgas generaron el descontento de la sociedad. Este panorama se mantuvo hasta 1924. La inflación hizo que el déficit aumentara, pues se puso en circulación gran cantidad de monedas y que hubiera aumentado la producción y el ahorro. Al mismo tiempo, los gobiernos continuaron manteniendo medidas que protegían una situación de guerra. El panorama industrial era funesto y tuvieron que invertir los estados para poder planificar la resurrección de la industria privada. A pesar de todo esto, la industria trabajó a ritmo lento hasta 1926, pero todavía era más grave la situación en la agricultura, cuyos precios no habían subido desde la crisis de 1920 y los gobiernos protegieron sus respectivas agriculturas y el patrimonio de los campos, imponiendo tasas aduaneras a las importaciones, y se realizaron algunas reformas agrarias incompletas en varios países del este de Europa, especialmente en la península de los Balcanes. A pesar de esta prosperidad, existían en el sistema económico internacional preocupantes signos sobre la tendencia de los estados a proteger a los productores, tanto industriales como agricultores, a través de aranceles aduaneros, lo que iba a dificultar que se pudieran colocar los sobrantes de producción en el sistema económico internacional. Europa había entrado en una nueva etapa de reconstrucción económica bajo la creciente influencia norteamericana. A pesar de esta prosperidad, existían en el sistema económico internacional signos preocupantes, como, entre otros, la tendencia de los estados a proteger a los productores agrícolas e industriales a través de aranceles aduaneros, agravando la dificultad para colocar internacionalmente los sobrantes de producción. La crisis de 1929 en Estados Unidos y Europa. Entre 1924 y 1929 se produjo un periodo de bienestar económico que afectó especialmente a los Estados Unidos y que en Europa produce el optimismo de los llamados locos años 20. El boom de los años 20 produce una gran especulación frente a la cotización de las acciones de las empresas en el mercado de valores. Cuando el mercado de valores de Wall Street tuvo una súbita caída, originada en la circunstancia de que el valor de las acciones había dejado de reflejar la marcha de la economía real. La sociedad norteamericana posterior a 1930 ofrecerá un nuevo rostro: millones de desocupados, barrios de emergencia, descontento general. El alto nivel de integración de la economía internacional y el rol protagónico que en ella desempeñaban los Estados Unidos hicieron que la crisis se propagara por todo el mundo. La quiebra generalizada del sistema bancario norteamericano arrastró a la banca europea, provocando el colapso del sistema monetario internacional. Este ambiente de optimismo se basó sobre dos procesos que no podían mantenerse de forma indefinida: la superproducción y la especulación. Esta superproducción afectó también al mundo agrario con una serie de buenas cosechas. La repentina quiebra de la bolsa de Nueva York en el Viernes Negro, que ocurrió el 24 de octubre de 1929, provocó el colapso de la economía norteamericana, afectando después al mundo entero. Esta crisis estuvo producida porque la fase de prosperidad y subsiguiente después de la guerra, el enorme aumento de la producción no estuvo compensado por un aumento del consumo, lo que provocó una gran acumulación de stock y mercancías. Además, la guerra había acostumbrado al hombre de negocios a vivir de los créditos. Esto llevó a que se repartieran grandes beneficios porque los costos de la producción se afrontaban a base de préstamos bancarios. Pero esta era una situación artificial que no podía mantenerse por mucho tiempo. La crisis bursátil se inicia cuando el día 21 de octubre se acumulan órdenes de venta que hacen bajar los valores. Esta tendencia a la baja fue definida por las órdenes de compra de la banca Morgan. El día 24, 13 millones de títulos son arrojados del mercado a bajos precios y no encuentran ningún comprador. El 29 son 16 millones
produciéndose una fiebre de ventas que hacen bajar las cotizaciones 43 puntos en pocos días. El hundimiento de la bolsa provoca la ruina de millares de accionistas modestos. Las grandes empresas se ven incomodeciendo de la manera continua la cotización de sus valores. La crisis bursátil repercute enseguida en toda la economía norteamericana. Se arruinan las empresas en situación frágil por la restricción de créditos, otras no pueden resistir al descenso de los precios, el paro se convierte en una angustia nacional, la actitud del gobierno norteamericano fue contradictoria, considerando una situación que sería pasajera. Hasta 1932 no se destinaron fondos federales de cierta cuantía para socorrer a los ferrocarriles de la Gran Depresión de 1929. El paro no preocupó gravemente a la Casa Blanca, la política agrícola fue igualmente contradictoria. Primero se adquirieron por el gobierno los remanentes, pero esto condujo a una situación extraña. El agrario era el único sector rentable, de tal manera que la producción aumentó y a mediados de 1931 el gobierno, incapaz de sostener los gastos agrarios, lanzó a la venta sus grandes stocks y mercancías, con las que se hundieron los precios y todo el sector del campo. Para afrontar la crisis, los bancos norteamericanos proceden la repatriación de capitales, lo que produce el hundimiento de las instituciones de crédito austríacas y posteriormente muchas de las alemanas. Se estaba produciendo la exportación de la crisis a Europa. En julio de 1930, Alemania se enfrenta a un déficit de 850 millones marcos y la convocatoria de nuevas elecciones en las que al poder el Partido Nacionalista. En mayo de 1931, el Kreditanstalt de Viena, cuyo balance representaba el 70% de los fondos bancarios austriacos, suspende sus pagos. También por estas fechas se habla de la unión aduanera de Austria y Alemania. La crisis británica procedió a la mundial, puesto que no había superado totalmente las consecuencias de la guerra, pero en 1929 Inglaterra se encontraba con ciertas ventajas para enfrentarse a la depresión. Disponía de oro en sus dominios, poseía un imperio mundial que le permitía un comercio interior independiente de la situación internacionalista y el beneficio en mayor descenso de los precios y materias primas de los alimentos. En 1933 se reúne en la Conferencia de Londres las grandes potencias europeas para buscar soluciones a la reducción del comercio internacional y a la crisis de los medios de pago. Una vez de Gran Bretaña abandonado el patrón de oro, la conferencia solo sirvió para demostrar que la pérdida definitiva de la solidaridad. A partir de entonces, cada nación se va a ocupar exclusivamente de sí misma. El New Deal y la política económica de la Europa occidental. Entre 1929 y 1939 surgen en el mundo varios sistemas para salir de la grave situación económica. Además hubo soluciones más particulares como el nuevo sistema creado por Roosevelt en Estados Unidos y el New Deal, la legislación del Frente Popular en Francia y los de los gobiernos de la Unión Nacional de la Gran Bretaña, o como la política de los totalitarismos alemán e italiano. En 1933 la democracia de Franklin Delano Roosevelt triunfa en las elecciones presidenciales norteamericanas, implantando así una nueva política económica, el llamado New Deal. Consecuencias de la crisis económica de 1929 y soluciones que se adoptaron. Las consecuencias de la crisis fueron tremendas, estarán presentes durante toda la década de los 30. El mundo que salió de esa convulsión no será el mismo. En el orden económico se produce la quiebra de los bancos, la ruina de los campesinos, la quiebra de las industrias y en definitiva un aumento en el paro y la recesión. No son menos importantes las consecuencias políticas. Muchos identificaban al liberalismo político con el liberalismo económico que causó esta situación. Por tanto, la democracia como sistema entra en crisis y se produciría el ascenso del sistema totalitario. Esto explica el encubrimiento de los regímenes y partidos fascistas que ya estaban en el poder en Italia antes de la gran catástrofe. La respuesta de cada país fue diferente. Estados Unidos apuesta por el crecimiento, la reducción y la producción y el aumento de su consumo a una costa de un mayor endeudamiento. En las democracias europeas, por el contrario, se elige la moderación del equilibrio presupuestario, lo que retrasa más la salida. En Alemania, una vez Hitler entra al poder, por el incremento de la industria de la guerra. A nivel económico, la crisis fue devastadora, puesto que muchos de los inversores creían que esta iba a durar mucho menos. La caída y el hundimiento de la bolsa de valores ese viernes negro produjo la quiebra de muchas empresas y por ende el desempleo. La falsa creencia de que el verdadero peligro era la inflación, un error muy caro. Estancamiento y falta de inversión. Con la contracción de la masa monetaria, el comercio se resintió. Los bancos tampoco disponían de dinero suficiente, no pudieron conceder nuevos créditos a las empresas y éstas dejaron de invertir. Esto causó el no pago de las hipotecas y miles de deuda que tenían los norteamericanos. Se hicieron y se realizaron miles de paros
lo cual pretendía cambiar y promover las políticas que tenía Hoover en cuanto al impulso industrial. Quien mal asesorado bajó los salarios y aumentó las jornadas de trabajo, creyendo así que la economía se estabilizaría sola. Esta política de no intervención resultó desastrosa. La economía volvió a remontar en 1940, gracias en parte al aumento del gasto público en programas de ocupación, pero fue el estallido de la Segunda Guerra Mundial lo que realmente procuró al país un crecimiento sostenido y el retorno a la prosperidad. Oficialmente, Roosevelt compartió la postura aislacionista imperante en el país, pero se preparó de antemano para la guerra invirtiendo a gran escala en defensa. Los bancos no tenían el suficiente dinero ni para otorgar créditos a las empresas ni a los ciudadanos norteamericanos. Los precios en el sector agrícola cayeron en más de un 50%, ocasionando así problemas y angustias en los campesinos. Veamos cómo los campesinos y productores destruían la mayor parte de sus cosechas con la esperanza de que los precios subieran, de que su economía mejorara y así no caer en esta crisis o en una pobreza, por decirlo así. La situación económica se proyectó rápidamente a la esfera social y político-ideológica, cuestionando las concepciones políticas del liberalismo y dando por tierra con el optimismo y la fe en el progreso indefinido iniciado unos años antes. De esta manera se dio un paro extenuado importante debido al cierre de fábricas. En el campo de la agricultura, la situación no fue mejor al ver que los precios bajaban, se ahogaron en el pago de sus hipotecas y los préstamos, donde como consecuencia el pánico financiero llevó a tener picos impresionantes en el suicidio. En Alemania trae el ascenso de Hitler y con esto el cambio de pensamiento donde los sindicatos llevarían la batuta y donde los comunistas toman esta depresión como el hundimiento de un capitalismo desfasado y la posibilidad del estallido de una revolución similar a la soviética. La situación económica se proyectó rápidamente a la esfera social y político-ideológica, cuestionando las concepciones políticas del liberalismo y dando por tierra con el optimismo y la fe en el progreso indefinido iniciado unos años antes. Por el contrario, en Gran Bretaña se toman medidas y políticas contradictorias a lo que está pasando en los demás países. En este caso se toman medidas deflacionistas con respecto al equilibrio presupuestario que se debe dar y se hace la evaluación para la libra esterlina que generaría un aumento en los precios. Este efecto se puede ver más adelante con la construcción y la electricidad. Más adelante, en 1938 y 1939, se aumenta esta producción gracias a la inversión en la industria armamentista. Las causas de esta crisis en el sector agrícola fue el número de excedentes, es decir, había un exceso de producción. Para contrarrestar este problema, Roosevelt pidió a los agricultores que redujeran sus cosechas a cambio de la indemnización. Sin embargo, el efecto inmediato de esta reducción era la subida de los precios, que por una parte era beneficioso para aumentar el poder adquisitivo y relanzar la demanda, pero era perjudicial para las clases urbanas desfavorecidas, que en el momento para la crisis era la mayoría. Lo que buscó fue regular a través de un marco legal de la AAA. Sin embargo, esta política tuvo sus inconvenientes, debido a que los agricultores que cooperaban recibían de indemnizaciones y la subida de los precios los beneficiaban, pero los que no reducían su producción se beneficiaban de los precios altos, pero esto entorpecía las políticas gubernamentales realizadas para contrarrestar la crisis. Medidas tomadas en Europa. En Europa casi todos los países optaron por una política deflacionista o de restricción del dinero en la circulación, es decir, en los recortes. Entre las medidas más importantes estaban lograr un equilibrio en la balanza de pagos favoreciendo la exportación y poniendo trabas a la importación, evitando la fuga de capitales, la congelación o reducción de salarios. Todas estas medidas no solucionaron nada y aumentaron el paro y la recesión. Keynes preveía para salir de la crisis del endeudamiento del Estado y el déficit presupuestario. Tanto en Norteamérica como en Europa se empezaron a adoptar medidas sin el consentimiento, o mejor dicho, en contra de las doctrinas que se venían manejando. Por un lado, Roosevelt en Estados Unidos reactivó la industria y aumentó el empleo, subiendo así los salarios y reduciendo las jornadas laborales, todo lo contrario de lo que hizo Hoover. Asegurando los beneficios industriales, aumentó la capacidad de consumo de la población norteamericana, por ende reactivó la economía con mucha facilidad. Lo que quería Roosevelt en sí era conseguir una obra de mano más motivada,
que generara empleo y que reactivara, como ya lo había dicho anteriormente, la economía a nivel nacional y por ende mejorar así el mercado global. Hablaremos sobre la situación económica en Alemania e Italia. Tanto Alemania como Italia optan por una política autoritaria que consistía en el autoabastecimiento de todo tipo de productos. Para salir de esta crisis contaron con una poderosa industria armamentista al mando de Hitler. El relanzamiento de la industria bélgica hizo que se produciera el 35% de la renta de toda Alemania. Sin embargo, la política de aislamiento económico adoptada por estos países no podía ser obsoleta y le carecía de materias primas vitales, lo que los impulsaba a la conquista de nuevos territorios. En Estados Unidos, las medidas que se tomaron a nivel financiero tenían como objetivo el de reformar el sistema financiero para poder reactivar los demás sectores de la economía. De esta manera, se trató de inyectar capital a través de un programa llamado Reconstruction Finance Corporation, el cual incentivaba a que el gobierno pudiera participar en los activos del banco. También se realizó una devaluación del dólar, lo cual creó que se aumentara el precio de los productos, en este caso para los agricultores, y también se empezó a generar más masa monetaria para poder crear una inflación y así activar la economía del país. Por otra parte, también se creó la reforma para la bolsa para que no se volviera a producir un colapso igual o peor en los años posteriores. Todo lo que pensamos y lo que hacemos en una crisis se fundamenta en lo que se aprendió de la crisis de 1929-1933. Todos los instrumentos de los que disponemos fueron forjados para responder a aquella crisis. El sistema de supervisión bancaria, la disponibilidad de los bancos centrales a inyectar liquidez a los mercados en caso de crisis, la flexibilidad de los tipos de cambio, la conciencia del peligro del proteccionismo en una situación de depresión o de recesión mundial. Las afectaciones para Latinoamérica fueron las devastadoras, ya que depende de países como Gran Bretaña y Estados Unidos transfirieron los efectos de la crisis a los países que se encontraban bajo su influencia, bajando los precios de las materias primas, repartiendo inversiones y colocando trabas a las exportaciones latinoamericanas, trayendo como consecuencia el desempleo y la miseria. Se nos hizo creer que los bancos eran seguros, se realizaron privatizaciones, lo cual generaban un ambiente de desconfianza que tenía su propia cortina de humo. La lección que se aprendió de la Gran Depresión está en que ahora estamos preparados, tenemos la experiencia y los conocimientos para detenerla, lo cual nos lleva a plantearnos entonces qué medidas se deben tomar. El gobierno y mercados están casados. Es por esto que por antecedentes se ha visto que como primera medida para la salida de la crisis se encuentra inyectar capital a los bancos. Iniciativa de Alan Greenspan, presidente de la Reserva Federal, la cual ha generado gran controversia hoy por hoy, donde se puede observar como referente la crisis subprime y la naturaleza de sus culpables. Razones por las que se repite el ciclo es que la generación que vivió la Gran Depresión ya no existe. No hay recuerdos de la crisis, pero si los problemas actuales persisten, mucha gente lo recordará. Se puede observar que la Gran Depresión se resolvió cuando la economía fue modificada desde la política. El intervencionismo por parte de cada una de las naciones para poder socavar la crisis fue la clave de esta oportuna pero no beneficiosa salida.